El 20 de noviembre del año 1958 se funda la primera asociación de vecinos en Venezuela. Y es en esta comunidad en la que nos encontramos hoy. Se trata de la urbanización Horizonte, en el actual municipio Sucre del estado Miranda. Y estamos nada menos y nada más que en la casa de uno de sus miembros fundadores, y también después sería presidente y uno de los miembros directivos de esta asociación de vecinos durante muchos años, el historiador venezolano Guillermo Morón, que tiene la amabilidad de recibirnos en su casa. Doctor, mucho gusto, gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ustedes por acordarse de mí. ¿Cómo era Horizonte en el año 1958? ¿Qué recuerda, doctor? Recuerdo que había muy pocas casas. De modo que yo quería vivir lejos del ruido de Caracas y me moví hacia el este, porque Caracas iba a crecer hacia el este, como en efecto ha ocurrido, hasta que se detuvo ahí en Petare, ¿no? Y andaba buscando un lugar donde pudiera tener una biblioteca sin la molestia de los vecinos. Y en efecto, vivía por aquí cerca un viejo amigo mío que murió hace muchos años, Oscar Zambrano Urdaneta. Y entonces Oscar me dijo, ¿por qué no te mudas por Horizonte? Le digo, eso es muy lejos. Bueno, en efecto, en ese momento, en esta calle donde estamos ahora, aquí no había nada. Y cuando me vine a vivir aquí, la primera casa fue esta, que no era del tamaño que tiene ahora. Es una casa pequeña y compré 2 espacios. Donde estamos ahora, que era un solar, y donde está el comedor, que era otro solar. Era una casa pequeña, pero compré los espacios y poco a poco la fui creciendo a medida que fue pasando el tiempo, pues con las bibliotecas y con los ruidos y con los vecinos, pues esta casa se puso en un caserón tan grande que ya da miedo vivir aquí. Doctor, y esa urbanización Horizonte estaba en Caracas. ¿Y qué recuerda usted de esa Caracas? ¿Cómo se venía? ¿Cuál era su lugar de trabajo? ¿La actividad? Yo trabajaba en la Academia Nacional de la Historia. La Academia Nacional de la Historia en esa época estaba presidida por gentes muy importantes, como mi amigo el doctor Carlos Felice Cardó, que murió hace mucho tiempo, o el primer director que conocí fue don Cristóbal L. Mendoza, uno de los grandes señores de la clase social más alta de Caracas, pero que parecía un obrero, porque él conversaba con la gente común y corriente, y aceptaba pues a la gente joven. Tengo que yo ingresé a la Academia Nacional de la Historia de la mano de 2 personajes muy importantes, hace mucho tiempo muertos. El doctor Carlos Felice Cardó, que era de Barquisimeto, y que fue como mi segundo papá. De la mano de esos 2 personajes ingresé yo a la Academia Nacional de la Historia, primero como bibliotecario, es decir, a organizar la biblioteca, a acomodar los libros. Y de pronto me hicieron académico. ¿Por qué? Porque puse en orden los libros, así como están aquí, ¿no? Entonces, todo el valor mío fue que yo puse en orden los libros de la Academia Nacional de la Historia. Los acomodé, les puse nombre, hice un archivo, como sé que está allí, y eso me valió que me nombraran académico de la historia. Bueno, también había publicado algunos libros, ¿no? ¿Qué recuerda de la ciudad en 1958? Acababa de caer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, veníamos de esa etapa dictatorial. No, existía solamente Sabana Grande. A ver, hasta dónde llegaba. No existía Petare. Y esto muchísimo menos. Lo más lejano era Sabana Grande. Yo me acuerdo mucho, porque ahí estaba el Liceo Santa María. ¿Dónde usted vivió? Y yo vivía en el Liceo Santa María. Yo llegué al Liceo Santa María buscando trabajo. Y allí estaba de jefe del internado un viejo amigo mío que murió hace muchos años, era mayor que yo. Pedro Manuel Riera se llamaba, que era también de Cuicas, no de Carora, sino de Cuicas. Y entonces él me dijo, oye, ¿qué quieres? Pues yo ando buscando trabajo. ¿Lo tienes? Entra. Y me nombró maestro de primer grado. Ahí comencé yo, en ese liceo, que ya desapareció. Y pagándose esos estudios de esa manera, estudió usted en el pedagógico. Por supuesto. Y gracias a ese trabajo pude ir al Instituto Pedagógico a terminar mi formación, enviado por un maestro mío llamado Cecilio Subillaga Pereira, que no era maestro de escuela, sino que era el maestro de los caroreños. Pues. Y fue el que me dijo, en Caracas
hay una cosa que se llama Instituto Pedagógico Nacional. Su mamá fue maestra de escuela. Vaya y estudie en el Instituto Pedagógico Nacional y hágase maestro de escuela. Y me fui para el pedagógico. Y allá me gradué. Y allá me hice maestro de escuela. Bueno, después estudié en las universidades del exterior, en España, en Alemania, en Inglaterra. Pero al principio fue eso, el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas. Y ese joven profesional que completa ese sueño de tener una casa propia en la urbanización Horizonte, ¿por qué usted responde al llamado de Oscar Zambrano Urdaneta? ¿Por qué usted se une a la asociación y luego se incorpora a tal punto de haber sido uno de sus presidentes? Porque a mí no me gustaba la ciudad. A mí no me gustaban los ruidos de los carros y los ruidos de la ciudad. Como yo vengo de una pequeña ciudad llamada Carora, y de un pequeño pueblo llamado Cuicas, donde era mi papá, mi mamá era caroreña, y también de una pequeña ciudad llamada Barquisimeto, a mí me molestaban mucho los ruidos, de modo que yo andaba buscando dónde poder estar tranquilo para leer. Y por eso esta biblioteca, porque esta biblioteca que ustedes ven aquí es la biblioteca de arriba es tan grande como esta. Me gustaba leer. Y por eso fui buscando un rincón. Y me encontré con Oscar Zambrano Urdaneta, que vivía bajando aquí a 2 cuadras, allá en el fondo, muy lejos. ¿Qué recuerda, doctor, del momento fundacional, de esas primeras reuniones, dónde las hacían? ¿Qué tipo de impacto podían tener ustedes en ese momento en el resto de los vecinos? Muy poquito, pero en el parque. Ajá. Lo hacíamos en el parque. En el parque. Que el que está al lado de la iglesia. Sí, el que está al lado de la iglesia, que era un parque pequeño, solamente había árboles, ahí no había nada, sino árboles. Bajo los árboles nació la asociación. ¿Y reuniones nocturnas en las casas o allí de día? No, reuniones nocturnas era para parrandear. Eso, nosotros no trabajábamos de noche, trabajábamos de día. De modo que las reuniones nocturnas que hacíamos, que eran muy pocas además, porque eran muy pocas casas y nos reuníamos con mucha frecuencia. Y en la casa de Oscar, fue de Oscar Zambrano Urdaneta también. Bueno, una pequeña asociación que luego se va a convertir, yo siempre lo dije, no, esto se convierte en una inmensa urbanización, porque Caracas no tiene para dónde coger sino para el este. Caracas no puede crecer ni para el norte, ni para el sur, ni para el oeste, sino para el este. Doctor, ¿tiene alguna relación la creación de la Asociación de Vecinos en ese año 58 con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez? No, cero. Esto la organización se hizo por razones sociales, por razones de amistad, para convivir decorosamente, ¿no? Eso que es la función de las asociaciones de vecinos, ¿no? Sí, una de las funciones de la asociación era preocuparse por la iluminación, claro, y por el acceso al teléfono. Claro. Y hay correspondencia firmada por usted, doctor, sí, al presidente de la República. O sea, se le planteaba directamente a Rómulo Betancourt, claro, la necesidad de la iluminación, y por cierto, la respuesta fue positiva. Sí, porque don Rómulo Betancourt es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en el país. Porque don Rómulo Betancourt era un hombre inteligente y un hombre culto y un hombre que conocía muy bien a Venezuela y que sabía que la expansión de Caracas era hacia el este, no había otro camino. Ese era don Rómulo Betancourt. Yo no me acuerdo cómo se llama el de ahora, ¿no? Pero no se llama Rómulo Betancourt. Mire, doctor, dígame, ¿recuerda ese episodio en el que usted le pide a Rómulo Betancourt, al presidente de la República, la iluminación y luego se hace la luz aquí en Horizonte? Sí, y luego el teléfono. Y luego el teléfono. Sí, señor, me acuerdo mucho. De tú a tú, el presidente de la Asociación de Vecinos con el presidente de la República. No, con gran respeto, naturalmente. Sí, al presidente hay que respetarlo, ¿no? Y los consejos municipales, doctor, la relación con ese poder local que estaban haciendo en ese momento en Venezuela. Empezó más tarde, porque los consejos municipales no jugaban ningún papel, porque por las dictaduras que había antes, ¿no? Los consejos municipales fueron tomando cuerpo y creando su ámbito ya con la democracia, pero antes no. Antes los consejos, por ejemplo, en las ciudades, a los consejos municipales, que yo no me acuerdo cómo se llamaban, al presidente los nombraban el presidente del Estado. Allá en Carora lo nombraba el presidente de Barquisimeto, o en Cuicas lo nombraba el presidente de Trujillo.
porque la dictadura era desde la presidencia de la República hasta el último jefe civil. Ese movimiento del que usted fue pionero, doctor, luego le propondría al sistema político venezolano cambios como la creación de una ley de régimen municipal que sí le da fuerza al municipio, el reconocimiento de la figura de las asociaciones de vecinos, logra la creación de la figura de los alcaldes que no existían en Venezuela, la elección directa de gobernadores. Ese actor social, comunitario, no político, ¿cómo lo valora usted como historiador? Fue fundamental. De ahí viene la república. La república, que significa res pública, lo que es de la comunidad. Ahí comienza la república. La república no es el presidente de la república. La república no son los ministros. La república es en las comunidades. Eso se llama así, res pública, la cosa pública. De modo que la creación de las urbanizaciones, eso fue muy importante para todas las ciudades del país. Porque no se olvide que Venezuela siempre estuvo regida por jefes duros. No solamente Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue muy duro, pero peor era Páez. O cualquiera de ellos. O Simón Bolívar. Doctor, en la historia de Venezuela, fenómenos como este de las asociaciones de vecinos, esa irrupción, esa aparición de nuevos actores, no políticos, no partidistas, sino gente como usted, como Oscar Zambrano Urdaneta, y luego la cantidad de asociaciones de vecinos que vendrían en el trasvenir del tiempo. Hay otros momentos de la historia, quizás como el de los comuneros, movimiento preindependentista en los Andes venezolanos, que usted conoce muy bien. Muy distinto a esto. Cuéntenos. Sí, porque los comuneros es otra cosa, esos son movimientos políticos. En cambio, las asociaciones, las urbanizaciones son civiles. No son políticos, son para vivir en comunidad, ¿no? Digamos, yo soy muy viejo, pero de modo que en los sitios donde yo viví, en Carora, en Barquisimeto, en Cuica, antes de venirme a Caracas, lo importante era el jefe civil. Era el jefe civil. A ver si me acuerdo mucho de uno de ellos, allá en Carora, que pertenecía a la Godarra. A ver si me acuerdo del nombre. Un Riera era, ¿no? Y había en Carora un gran maestro llamado Cecilio Zubillaga Pereira, ese que está ahí. Ese era el maestro, no era maestro de escuela, era el conductor de la cultura, sin haber ido a ninguna escuela. Ese era Cecilio Zubillaga Pereira, que así de brutal como era el conductor de la ciudad, porque era el que promovía la cultura. Creó la biblioteca de la ciudad. Se rodeaba de los jóvenes y les decía, hay que leer. Nos regalaba libros. Doctor, ¿qué de ese Barquisimeto, qué de esa Carora, que es una cultura centrooccidental venezolana que tiene mucho de comunitario? ¿Qué de eso le imprimió usted a su experiencia en las asociaciones de vecinos, en la primera? Todo, cómo vivíamos en Carora, cómo vivíamos en Cuicas, siempre en comunidad. Ahora, de ese Barquisimeto, entonces recuerda, señora, usted esa vida comunitaria que luego intentó reproducir aquí en Horizonte. Sí, sin la menor duda. Por eso hacían tanto énfasis, doctor, en las fiestas, en las reuniones sociales aquí en la comunidad. Claro. Lo hacía también usted en la Academia Nacional de la Historia. Por supuesto. Ese es un cuento que se sabe. Claro, porque en la Academia Nacional de la Historia, pues era para estudiar, y las reuniones, pues de carácter científico, ¿no? Sí. Entonces yo llegué y comencé a parrandear y a inventarme reuniones, ¿no? Que fuera mucha gente de fuera de la calle, ¿no? Y que además de eso hubiera música y que hubiera mujeres para conversar y para bailar con ellas. O sea que transformé a la Academia Nacional de la Historia en un centro de cultura viva y no un centro de cultura muerta, todos sentados en los sillones hablando tonterías sobre la historia. No, muy maluco. Me nombraron en primer lugar director de publicaciones. Por ahí están todos los libros que yo publiqué. Publiqué 1100 volúmenes durante el tiempo en que estuve allí. Arriba los tengo.
Doctor, los medios de comunicación de esa época, de los años finales de los 50, los años 60, de alguna manera se hicieron eco de lo que ustedes estaban viviendo comunitariamente, salían ustedes en los medios, se quejaban a través de los medios de comunicación. Claro, especialmente desde que apareció el Nacional, y antes en el Universal, y antes en Últimas Noticias, y no me acuerdo cuáles otros, los medios de comunicación de la época, ¿no? Los de Caracas y los del interior. El Impulso, en Barquisimeto, que es uno de los más antiguos, ¿no? Sí. Doctor, su columna en el Nacional, que era muy leída, era también una caja de resonancia. Usted colocaba allí información acerca de esa experiencia comunitaria que estaba teniendo. Sin la menor duda. Cuéntenos. Como es natural, el escritor tiene que hacer eso, una caja de resonancia. El escritor tiene que mirar qué es lo que está pasando en el mundo, no lo que le está pasando a él por dentro. Ni las desgracias o fortunas personales, no. Es lo que pasa en la comunidad en la cual se vive. Y eso lo aprendí yo de muchacho. En Carora, en Barquisimeto y después aquí. Ya estoy retirado hace mucho tiempo. Después de Oscar Zambrano Urdaneta, está usted en la presidencia de la Asociación de Vecinos. ¿Qué recuerda de esa presidencia, doctor? De algunas otras figuras, de algunos otros vecinos, algunas luchas, iniciativas que hayan tomado. ¿Qué le viene a la memoria? Nos reuníamos Oscar Zambrano Urdaneta y yo a conversar. Y no sean fue ahí para el parque, que no estaba como ahora, ¿no? Allí bajo los árboles. Nada. No había sentido de comunidad. Porque esto era una cosa muy lejana de la ciudad. Esto no era Caracas. Esto estaba lejano de la ciudad. Yo me acuerdo mucho que durante mucho tiempo yo me bajaba abajo en la avenida del carro para caminar. En lo que hoy en día es la Rómulo Gallego. En la Rómulo Gallego. Entonces me bajaba del carro, siempre tuve chofer, no sé por qué. Entonces me venía a pie para caminar. Subía a pie. Y por eso es que yo me he conservado bien de salud, porque yo caminé mucho. Doctor, y de las asociaciones de vecinos de hoy, por ejemplo, usted sigue, estamos aquí en compañía de algunos directivos de la Asociación de Vecinos actual de Horizonte, de La Pionera, que justamente han agenciado el que se diera este encuentro. ¿Usted sigue activo, sigue escuchándolos, sigue asesorándolos? No. Yo estoy retirado, radicalmente retirado. En primer lugar, estoy retirado pues por razones de edad, ¿no? Y además pues ya no estoy en contacto con la comunidad propiamente tal, porque para ser presidente o miembro de esa asociación hay que estar en contacto con toda la comunidad. Yo ya no estoy, yo estoy retirado. Doctor, hoy en la mañana, antes de realizarse esta entrevista, usted fue a la ciudad, fue a Caracas. Y cuéntenos, ¿cómo encontró la ciudad? Esa ciudad que un amigo suyo alemán un día le dijo una frase muy hermosa, ¿no? Que Caracas era una ciudad... O sea, bajo los árboles. Bajo los árboles. Esa Caracas de ese año 58, cuando se funda la Asociación de Vecinos de Horizonte, a hoy, a esa que vio usted hoy. Un cambio radical. Caracas es una ciudad, en primer lugar, desértica. Nadie anda por la calle. Los carros. Pero corriendo los carros, escondiéndose, oyéndose para sus trabajos o para sus casas. Caracas, como todo el país venezolano, en este momento, es un país desolado. Eso del petróleo, eso es embuste, el petróleo no está dando nada. El petróleo ha de comer a Maduro, pero a más nadie. El petróleo ya no existe como riqueza para repartirla en las comunidades, para que haya buenas escuelas, para que haya buenos liceos, para que haya buenas asociaciones. Eso se perdió. Chávez, que fue un hombre muy inteligente y que era un hombre culto, pero que era un hombre pavoroso, acabó con Venezuela y remató cuando ya sintió que se estaba muriendo y dijo: ahí les dejo a Maduro, voten por él. Porque lo peor que hemos tenido, no tengo la menor duda en decirlo en voz alta y para que salga en público, que lo peor que ha tenido la presidencia de la República desde que Venezuela es república se llama Nicolás Maduro. Volviendo al año 2018, doctor, hay un florecimiento de las asociaciones de vecinos, de otras formas también de organización comunitaria.
Basado en su experiencia, primero en la visión histórica que tiene usted sobre nuestro país y luego en su experiencia propia como ciudadano, miembro de una asociación de vecinos, ¿qué consejos, qué orientación le da a quienes hoy están en la actividad comunitaria? Bueno, es que trabajar por la comunidad, porque la comunidad no es la ciudad. La comunidad es la comunidad. Y para que la ciudad funcione, tienen que funcionar las comunidades. Si no funciona Horizonte, si no funciona, pues no funciona Caracas. Porque ya Caracas no es una entidad única. Ninguna ciudad es una entidad única. Aunque haya un gobierno para la ciudad, esa es otra cosa, esa es la política, ¿no? Pero la política es para dirigir. Y por eso la palabra política lo que significa es eso, la polis, la ciudad. Porque al lado de la política está lo demás. Está la economía en primer lugar. Está la sociedad en segundo lugar. La cultura fundamental. Un país que no, donde hay analfabetas, ya en Venezuela dice que no hay analfabetas, pues no es un país. Pero no es que todo el mundo tiene que ser culto en el sentido, digamos, de haber estado en una universidad, de haber escrito libros. No, la lectura es fundamental. La política es el centro de todas las otras actividades. La política es el centro de la economía, es el centro de cualquier otra cosa. Por eso es que hay que ser inteligente cuando hay elecciones. No hay que elegir al primero que le presenten a uno. Y no, hay que estudiarlo y este señor servirá. ¿De dónde nació? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho en la vida? Doctor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No, yo estoy feliz de que me visiten. Me alegra que me visiten. Yo estoy ya muy solo, claro. Mejor que carajo. Contentísimo. Muchísimas gracias, doctor. Me encantaba. Un muchas gusto gracias. haberlo visitado. Igual, muchas gracias por la visita. Me alegra mucho.